Yo sé que te hubiese gustado mi hermano porque siempre tenía un chiste a flor de labios. Las fiestas nunca empezaban hasta que él no llegaba. Ese que está ahí con labios carnosos y cejas pobladas, con cara de gitano. Ese es Daniel. Daniel para mí era el campeón, el héroe. Ese muchacho que siempre tiene una respuesta para todo. Y yo pensé que él nunca se iba a ir de mi vida. Fue lo más parecido a un padre que tuve, porque aunque tenía a mi papá, él tenía la particularidad siempre de apapacharnos, de hacernos sentir bien. Y Daniel amaba a Dios. Desde que Cristo llegó a nuestras vidas empezó a servir. Fue tanto su deseo de servir que primero fue diácono, que es algo así como un ujier, y luego evangelista, y luego lo comisionaron como pastor. Y empezó a pastorear. Predicaba con denuedo. Yo podía escucharlos durante horas. Era genial. Él decía que Jesús se reía. Él decía que Cristo se reía con él. Y no paraba de decir chistes. Pero él un día abandonó la iglesia, decepcionado con sus pastores, con algo que ocurrió internamente. Y entonces empezó a fumar, a tomar alcohol. Y literalmente por 3 décadas estuvo apartado del camino del Señor. Y fue tanto lo que fumó y tanto lo que tomó que transformó sus pulmones en carne molida. Y así como destruyó sus pulmones, destruyó a sus amigos, a sus amistades, a su matrimonio, a sus hijos de su primer matrimonio. No supimos más nada de él. Eventualmente yo lo iba a visitar y le decía: Daniel, tienes que volver al Señor. Su rostro estaba sombrío, ya no lo veía sonreír. Y él, los pocos momentos que no estaba alcoholizado, me decía: tranquilo, Dios me va a dar ese minuto para arrepentirme. Le digo: ¿qué si no lo tienes? ¿Qué si tienes un accidente? ¿Qué si de pronto tienes un infarto masivo y no tienes tiempo? Él me dirá: oh no. Él decía: no, Dios me va a dar esos minutos. Y un frío invierno del 2013, yo estaba viviendo aquí y me entero de que en Buenos Aires tuvo un infarto masivo. Estaba en su departamento, solo, alcanzó a arrastrarse hasta el celular y llamó a su hija. Para cuando su hija llega, golpea la puerta, la abre con un cerrajero. Él estaba tirado en la cama, casi inconsciente, sube a la ambulancia y no llega a destino, nunca llegaría al hospital. Lo último que él vería y sentiría son las calles empedradas de Buenos Aires, en una noche muy fría, envuelto en una manta, intentándolo rehabilitar, y lo último que se llevó antes de ir a la eternidad fue el techo de una ambulancia. Y entonces, a partir de esa noticia, yo tuve un debate muy serio en mi mente. Me empecé a preguntar si fue salvo, si tuvo esos minutos que tanto decía y alegaba que tendría. Entonces algunos me dijeron: no los tuvo porque no se puede jugar con Dios 30 años y después a último momento, ok, todo va a estar bien. Otro me decía: ni siquiera tuvo tiempo de tomarse una santa cena o de reconciliarse con Dios en un altar. Y entonces vuelvo a ver el cuadro, aquel donde yo estoy tomando un café con el Señor, en el banco de la plaza. Le digo: Señor, háblame de mi hermano, dime. Tú dijiste que no cae un pajarito a la tierra, que tú no tienes quintos pajaritos ignorados. Yo recuerdo las palabras que tú le dejaste a los discípulos mientras que estabas en esta tierra. Les dijo: no teman, ustedes valen más que muchos pajaritos. Luego les dice: no teman, ni por lo que habéis de vestir o por lo que habéis de comer. No teman, cree solamente. No teman a los que matan el cuerpo, porque al alma no la pueden matar. No teman, manada pequeña, les dice en cierto momento, porque vuestro Padre se les ha placido darles el reino. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Oirán guerras, rumores de guerra, mas ustedes no tengan miedo. Yo recuerdo todo lo que el Señor les hablaba a sus discípulos y me enternece ver que el Señor sigue riendo. Recuerdo que ese Señor es el mismo que en una cruz se encuentra con un malhechor, y ese malhechor no va a células, no asiste a ningún seminario, no puede pasar al altar. Sin embargo, lo único que dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el mismo que acababa de decir hace unos días atrás: mi Padre aún tiene contados los cabellos de vuestra cabeza y sabe de los quintos pajaritos, no puede desdecirse. Mira al malhechor y le dice: hoy conmigo estarás en el paraíso. Y yo digo: si el malhechor estuvo allí y encontró gracia, si tanta gente que a lo mejor hizo las cosas equivocadamente encuentra gracia con tan solo clamar en un avión que se está viniendo a pique o en un barco que se está hundiendo, si Cristo es ese Cristo que ríe,
Si el Señor es ese Señor que abraza fuerte a sus hijos y dice: nadie arrebata de mi mano los que yo compré, seguramente está de fiesta con mi hermano Daniel en los cielos. Seguramente le dio una oportunidad. Alguien tiene que decir: ese es mi Dios. ¡Aleluya!